es lo que más te gustaría ser, tener o hacer en la vida? Bueno, a algunos les gustaría ganar el campeonato de Wimbledon de tenis. A otros les gustaría ganar el Tour de France de bicicleta. A otro le gustaría ganar el campeonato mundial de fútbol. A otros les gustaría jugar en la NBA, la gran liga de baloncesto norteamericana. A algunos les gustaría escalar el monte Everest. A otros les gustaría recibir el premio Nobel de literatura, de medicina, de ciencia o de algo. A otros les gustaría ser elegido o elegida presidente o presidenta de su país. Quizá si fueras astronauta te gustaría volar a la Luna o a Marte. Pero ahí está la pregunta: ¿qué es lo que más te gustaría ser o hacer o tener en la vida? Hay a quien le gustaría ser un gran artista de Hollywood, a otros un gran cantante de ópera, a otros sencillamente le gustaría tener mucho dinero en el banco. Te confieso que a mí personalmente me gustaría poder hacer un viaje alrededor del mundo. Creo que eso me gustaría muchísimo. Soy Luis Carballosa. Hoy comparto con vosotros el capítulo 3 de Primera a Timoteo, versículos del 1 al 7. El apóstol Pablo escribe a su discípulo Timoteo. Timoteo era un misionero haciendo labor pastoral, enseñando las Escrituras en la gran ciudad de Éfeso. Éfeso tenía una gran población, era una ciudad donde había muchos intelectuales y también mucha superstición religiosa. La ciudad de Éfeso. Hoy el que visita esa parte del mundo podrá encontrarse con las ruinas antiguas de aquella gran ciudad. Es un gran sitio al cual visitar. He tenido el privilegio de estar allí en alguna ocasión. Bueno, el apóstol Pablo escribe a Timoteo, quien está allí viviendo, como he dicho, haciendo labor misionera. Y esto es lo que Pablo le dice en el capítulo 3, versículos del 1 al 7. Palabra fiel y digna, dice en algunas versiones de la Biblia. En la Reina Valera solo dice palabra fiel. Si alguno anhela obispado. El obispo es el pastor. La palabra obispo en el texto original
episcopos, uno que sobrevé el rebaño. Y Pablo, escribiendo aquí a Timoteo, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Todo aquel que anhele ser obispo, anhela una buena obra, porque ser obispo en sí no es un don, es una tarea a realizar. Y Pablo dice que es bueno si una persona, un hombre, desea ser obispo. Y luego continúa diciendo: pero es necesario. Esa palabrita ahí, necesario, una necesidad moral. La palabrita dei, una necesidad moral, que el obispo sea irreprensible. Irreprensible significa que no hay de qué acusarlo. Es un hombre en el cual no se manifiesta falta alguna, culpa alguna. Y luego Pablo describe algo más de ese que anhela obispado y que es irreprensible. Dice Pablo que debe ser marido de una sola mujer, es decir, casado una sola vez o tener una sola esposa a la vez. En segundo lugar, Pablo dice que debe ser sobrio. Sobrio significa tener una mente limpia. Originalmente ese vocablo significaba no ser alcohólico. Además debe ser prudente. Prudente significa que tenga autocontrol, que sepa controlar sus acciones y sus decisiones. Además debe ser decoroso. Decoroso significa ordenado. Una cualidad importante del obispo, según el apóstol Pablo, es que sea hospedador. Debe ser un hombre, una persona que abra su casa a hermanos que visiten, que sea hospedador. Abrir la casa de uno para que otros visiten y quizá pernocten y quizá reciban instrucción, se sientan bien. Además dice Pablo que el obispo debe ser apto para enseñar, capaz de enseñar, que tenga la habilidad de enseñar. No es necesario que lo haga todo el tiempo, pero que tenga la capacidad para hacerlo. Otra cosa importante que Pablo dice de la persona que anhela ser obispo o anciano: no dado al vino. Es decir, una persona que no esté dada a bebidas alcohólicas, al vino, que no sea un adicto al vino. Además, dice Pablo, no pendenciero, no una persona peleona, una persona que esté siempre dispuesta a apelar a los puños para defender su punto de vista. Además, dice Pablo que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, que trabaje en un trabajo honesto, que su sueldo provenga de una actividad honesta. Además de eso, dice Pablo que el obispo debe ser apacible,
una persona pacífica, una persona humilde que reconozca la opinión de otras personas. No avaro, muy importante, no amante de lo material. El avaro es alguien que ama lo material, particularmente el dinero. A esto Pablo añade que el que anhela ser obispo, pastor, dirigir, presidir una congregación, debe ser un hombre que gobierna bien su casa, que sabe gobernar su casa con principios cristianos. Dice Pablo que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, con toda decencia, con toda humildad. Y dice el apóstol, casi al final de estos principios, que el que desea ser obispo, pastor, no debe ser un neófito. Un neófito significa alguien recién convertido, alguien sin experiencia. De manera que el obispo debe ser alguien que lleve años de convertido, una persona que tenga experiencia y que tenga buen testimonio delante de los inconversos. Tú, querido hermano, debes asegurarte que los que te conocen saben bien quién eres porque das buen testimonio. Que no hablen mal de ti porque no tengan nada malo que decir acerca de ti, de tu comportamiento, de tu persona. Debes ser una persona reconocida, admirada, incluso por tus vecinos. Aquellos que no son creyentes deben admirarte. Querido hermano, si tú anhelas ser pastor, si anhelas ser anciano de una congregación, debes observar todas estas características que Pablo menciona aquí cuando dice palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, una buena ocupación desea, un buen servicio, pero debe guardar, debe cuidar de que cumple con todas estas obligaciones, con todos estos principios y que su comportamiento honra y glorifica a Dios. Querido hermano, querida hermana, alza tus ojos al cielo, pon tu vida en las manos de Dios y dile a Dios que te llene de su gracia, de su Espíritu Santo, para que puedas honrar y glorificar a nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Si eres anciano, si eres obispo de una congregación, asegúrate que observas esos principios que Pablo menciona aquí en 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Que Dios te bendiga, te guarde, te dé sabiduría, capacidad e inteligencia para que hagas todo esto para la gloria de Dios. Amén.